este pueblo que teníamos los textos, que tenemos dos obras que son muy parecidas, la obra deuteronomista y la obra cronista. En algunos casos, bueno, la obra cronista va a estar muy enfocada y va a tener, bueno, los dos tienen como su propósito de ser, su enfoque, qué es lo que quieren resaltar, qué es lo que no quieren resaltar y hacia dónde o cuál es el propósito de la obra, ¿no? Cuando uno ve dos textos que son muy parecidos, o incluso en algunos casos casi idénticos, pues desde el punto de vista literario, eh, la pregunta es si conocía uno el autor de una obra anterior, y la respuesta es, pues es muy probable que sí se conocían. O sea, eh, es normal que, bueno, y esto no quita nada el proceso de inspiración de Dios. Nosotros en la Iglesia Católica consideramos que todos los libros que están en la Biblia son inspirados por Dios. Todos y cada uno de ellos están inspirados por Dios. El proceso de inspiración, bueno, Dios ilumina la mente, mueve la voluntad para que el agiógrafo, el autor sagrado, lo ponga por escrito. Pero Dios no utiliza robots, no utiliza sí, robots que solamente escriben como un dictado, sino que la persona solamente ilumina la mente, el corazón, los inspira el Espíritu Santo, a quien le pedimos que nos ilumine para poder entender la palabra, porque el mismo Espíritu Santo que iluminó a los escritores sagrados es el mismo Espíritu Santo que nos puede iluminar a nosotros para poder entender la palabra. Y entonces en ese proceso, bueno, pues ahí inspirados por Dios, hombres de Dios, inspirados por Dios, consignan por escrito todo y solo lo que Dios quería que se pusiera por escrito. Sin embargo, Dios respeta al autor sagrado, respeta su lenguaje, respeta su forma de expresarse, respeta su cultura, respeta todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, sus experiencias, todo su bagaje cultural, su forma de hablar, su manera de expresarse, etcétera. Todo eso lo respeta Dios, no se lo quita. Podemos tener así como teníamos un profeta ranchero, que era Amós, que hablaba como ranchero, podemos tener un Isaías, que era muy culto, etcétera, ¿no? Entonces también los escritores sagrados tienen pues su manera de expresarse. Y desde el punto de vista literario, sin quitar la inspiración en ningún momento, cuando hablamos de cómo se escriben los libros, en ningún momento dudamos de la inspiración. Simplemente abordamos el tema humano, el tema literario, que también está presente o no está presente, porque a veces creemos como que la Biblia tal cual como está, bajo del cielo, y sabemos que no, ¿verdad? O sí, literal, literal, no bajo del cielo. O sea, fue inspirada por Dios, pero puesta por escrito por hombres, ¿no? Por seres humanos, inspirados por Dios. Consideramos que es palabra de Dios porque están inspirados por Dios. Si Dios hubiera querido escribir un librote, lo podía haber escrito, que bajara del cielo, podía haberlo hecho, pero no lo hizo de esa manera. Se valió de hombres que en su limitación humana, pero asistidos por el Espíritu Santo, pudieron poner por escrito lo que Dios quería que se pusiera por escrito. Pero en la parte humana, así como Dios respeta el idioma, el lenguaje, la cultura de la persona, pues también nosotros entramos a este análisis literario, no para poner en duda la inspiración de Dios, sino más bien para poder entender e interpretar el texto correctamente. Hay que entender el contexto, y el contexto no solamente es lo que dice atrás y lo que dice adelante, el contexto implica todo, ¿no? Implica eh, la parte histórica, de qué época estamos hablando, cuál era el contexto histórico, cuál era el contexto religioso, en qué idioma se puso por escrito. Y en esta parte literaria, pues también vemos qué otras posibles influencias podía haber habido, ¿no? Tanto de literatura del propio pueblo de Israel como de literatura de otros pueblos, ¿no? En este caso, como son dos textos o dos obras tan paralelas como es la deuteronomista con la cronista, pues uno
no podría sustraerse de la pregunta, bueno, ¿cuál fue primero o cuál se basó en cuál? ¿No? También, en términos generales, se entiende que la obra cronista es posterior a la deuteronomista y también la canonicidad, también estos libros de crónicas, Esdras y Nehemías, fueron también los más tardíos en aceptarse dentro del canon judío. Entonces, eso implica que también muy probablemente fueron posteriores. Y muy probablemente el autor o los autores conocían la obra deuteronomista. Eso no quita la inspiración y la relectura y la reelaboración que el autor sagrado hace sobre una obra que ya existía. ¿Quiénes podían ser los escritores? En algún tiempo se pensaba que Esdras o incluso hasta que Nehemías, que son dos de los autores de los libros que vamos a ver más adelante, podían haber sido los escritores de primera y segunda de Crónicas. Eh, se creía en algún momento, puede ser, no tenemos todos los elementos ni para decir que sí, ni para decir que no, pero recientemente, o según los estudios modernos, como que más que hablar de un solo autor, Esdras o Nehemías, que pudiera haber escrito toda la obra, se habla más bien de una escuela, ¿no? Una escuela, ni siquiera de un solo autor, no podemos hablar de un solo autor cronista, sino podríamos hablar de la obra cronista, ¿no? Porque hablamos posiblemente de varios autores, pero que tenían todos estos elementos en común. Podría ser una escuela, así como había una escuela isaiana, pues posiblemente también había una escuela de eh, con estas líneas, con esta teología, con esta forma de pensar, que podría haber conducido esta obra. Entonces, más que hablar de un solo autor, hablamos de varios autores. Podemos considerarlos en términos generales como el autor cronista, o más bien la obra cronista, para englobar eh, uno o varios posibles autores materiales, ¿no? De los que pusieron por escrito, que arrastraron el lápiz y que pusieron por escrito esta obra. Entonces, bueno, ya dijimos un poquito el tiempo entre el 400 y el 200 en términos generales. Ya dijimos que el autor pueden ser varios. Y podemos mencionar un poquito de los géneros literarios, ¿no? ¿Cuáles son los géneros literarios que intervienen? Pues el primero y más grande que vimos es la genealogía, ¿no? La genealogía se puede considerar que es como un género literario, sí. Las genealogías se pueden considerar un género literario. Los primeros 9 capítulos pues abarcan puras genealogías. ¿Qué otros géneros literarios podríamos abarcar? Bueno, pues el que más resalta, estamos dentro del bloque, en nuestra clasificación católica, estamos dentro del bloque, o qué sección de los libros, estamos dentro de los libros históricos. Tenemos el Pentateuco, tenemos los históricos, los otros escritos que los conocemos como los sapienciales, bueno, historias edificantes, sapienciales, salmos, etcétera. Pero esta obra cronista junto con la deuteronomista pertenecen a una sección o una clasificación de libros que nosotros en nuestra clasificación católica los conocemos como libros históricos. Entonces, eh, el género literario que más va a permear en estos libros, pues es el histórico, ¿no? No porque los demás no sean históricos o no tengan nada de historia, pero si tuviéramos que escoger los libros más históricos dentro de la Biblia, en el sentido moderno de la palabra, que también la historicidad no es tan estricta como como el sentido que tenemos ahora de historia, ¿no? Pero si podríamos escoger los libros más históricos, como su definición lo dice, podríamos hablar de la obra deuteronomista y la obra cronista. Yo creo que esos dos bloques son los más históricos, por eso entran dentro de la clasificación de los libros históricos. Entonces, pues vamos a tener relatos históricos, anales, etcétera, que van relacionados con darnos a conocer la sucesión de hechos, especialmente pues de reyes, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que no hicieron, todos estos escritos
anuarios estadísticos. Y también por ahí podríamos encontrar, hay un salmo, incluso dentro del primer libro de Crónicas, hay un salmo insertado ahí, que, que David les dice, bueno, dentro del culto les sugiere o les propone un salmo, ¿no? Entonces, bueno, pero el que predomina más, pues son los relatos históricos en el sentido pleno de la palabra, de que habla de los reyes, qué fue lo que hicieron los reyes, sus familias reales, como reyes, qué obras sociales o qué logros militares son los que pudieron conseguir, o derrotas militares, o conquistas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que son los libros que más podríamos confrontar con la historia, con la historia, ¿no? De estos reyes. Pero bueno, entonces géneros literarios, pues esos son los principales. Y bueno, pues eso creo que nos da un poquito la introducción de lo que es toda esta obra. Dice David, arquitecto del culto y rey sacerdote. Sesión 2, la organización del reino sacerdotal y los preparativos del templo. Tenemos una cita ahí, Primera de Crónicas, desde bueno, más bien el bloque que va a abarcar esto, que va a ser desde el capítulo 11 hasta el capítulo 29. Sería este bloque que lo debemos definir como el ciclo de David, ¿no? El ciclo de Saúl fue muy pequeño y ahora en todo este bloque vamos a ver este ciclo de David. Dice la mirada del cronista, una relectura teológica. El cronista no escribe una crónica de guerra, sino una catequesis de esperanza. Es decir, sí nos va a dar una serie de relatos históricos, conquistas, etcétera, pero en el trasfondo tiene un mensaje de esperanza. Es una enseñanza para tener esperanza a futuro. No es tanto ver hacia el pasado, sino lo más importante es tener esperanza para poder dirigir su mirada hacia el futuro y ver hacia dónde quieren llegar como pueblo. El contexto posexílico dirigido a una comunidad pequeña y empobrecida que vive una crisis de identidad. Dijimos entonces que se escribe en Jerusalén, que cuando regresan del exilio, pues la comunidad es pequeña, no es una ciudad muy grande, está empobrecida por todo el atraso que sufrieron y aparte que vive una crisis de identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes no son? Aparte estaban divididos. Había algunos pobladores que se habían quedado en Jerusalén, no los deportaron al 100%, se quedaron algunos. Entonces había los que siempre habían estado ahí, los que regresan, pero con una economía empobrecida, y el pueblo que tiene una crisis de identidad. ¿Quiénes son y qué los define, ¿no? Y luego, pero aquí sí tenemos una figura idealizada. A diferencia de Samuel y Reyes, aquí se omiten pecados graves, ¿no? Los libros de Samuel y Reyes, que se consideran como la historia deuteronomista, nos presentan estos reyes y sacerdotes pues de una manera muy humana, en donde eh, pues pueden caer en pecados como la mayoría de las personas caemos, ¿no? Sin embargo, en la obra cronista todas estas figuras van a ser como idealizados, ¿no? Entonces no va a profundizar tanto detalle el autor, o más bien los va a omitir. No es que los cambia ni los justifica, simplemente en esta obra no los presenta, no los omite. ¿Cuál es el propósito entonces? Es presentar a David como el modelo perfecto de fidelidad, obediencia y servicio al culto para inspirar a la nueva comunidad. Es el propósito, ¿no? Aquí David va a jugar un papel central dentro de esta obra como quien recibe todas las promesas y quien inicia pues también el culto, ¿no? Quien le da continuidad, una figura no solamente mesiánica, sino también de culto, también hasta sacerdotal, ¿no? Una figura que no solamente es un rey, sino que también
se comporta o ayuda al culto desde la construcción del templo, que no le va a tocar a él, le va a tocar a Salomón, pero desde ahí en adelante. Entonces el papel de David en esta obra va a ser central. Entonces tenemos, bueno, pues dos objetivos. Es un rey cumplidor de la alianza y sobre todo el gran organizador del culto litúrgico en Israel. No solamente es quien cumple la alianza, sino que también organiza la liturgia. Es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Entonces tenemos el fundamento del reino, unidad y centro. Tenemos en bueno, voy a ir mencionando algunos temas para que cuando hagan la lectura de este texto, de estos capítulos del libro de Crónicas, puedan tener nada más como claves de interpretación, ¿no? Entonces tenemos una ciudad que se llama Hebrón. En Hebrón podría considerarse que era la antigua capital de Israel antes de que existiera Jerusalén. Y en Hebrón pues se junta ahí David antes de poder llegar a tomar posesión de Jerusalén. Dice Hebrón, todo Israel reconoce a David, la unidad del pueblo es el signo visible de la bendición divina. Bueno, entonces, estamos en la etapa de la división del reino, tenemos el reino del norte y el reino del sur. A David, en estas circunstancias, primero lo reconoce el reino del sur y luego lo va a reconocer el reino del norte. Entonces, encontramos el pueblo que se une en un objetivo común, en reconocer a David como rey. Entonces, un tema teológico, bueno, un tema es Hebrón, ¿no? Como la antigua capital del Reino del Sur. Y segundo tema, pues vamos a tener la unidad. La unidad que se ve reflejada en el pueblo, en el Reino del Norte y el Reino del Sur, que se unen para apoyar a David. Y David, sintiendo el apoyo de todas las tribus de los dos reinos, pues entonces decide ir y tomar Jerusalén. Dice que el reino no comienza con la conquista, sino con la aclamación. Y Jerusalén no solo va a ser una capital política, sino el lugar elegido por Dios para hacer habitar su nombre. Es el futuro centro litúrgico. Desde la época de David, bueno, David tiene la visión de ir y conquistar Jerusalén. Jerusalén era una ciudad jebusea, ahí habitaba una tribu que eran los jebuseos, y pues estaba fortificada, estaba amurallada y parecía muy difícil de penetrar y de conquistar. En cambio, bueno, y sin embargo, pues David, apoyado por todas las huestes, todas las tribus, emprende la conquista de la ciudad jebusea de Jerusalén como ciudad de la paz y la establece como su ciudad. Por eso se le conoce también como la ciudad de David. Un sinónimo de Jerusalén es la ciudad de David, ¿no? Porque fue la ciudad que David conquistó. La victoria o las victorias militares en este texto no son un mérito humano o puramente humano, ¿no? Las victorias militares, acuérdense que venimos en un contexto de muchas guerras, en donde se consagraban y le pedían a sus deidades para que les ayudara en las batallas. Y entonces las victorias, en este caso, no solamente son militares, son humanas, sino también son gracias al favor de Dios. Dios mismo pelea como junto con ellos, ¿no? Hay textos donde Dios va al frente de la batalla, etc. Entonces, eh, Dios bendice estas acciones militares, Dios bendice a David, que todo lo que emprende le va saliendo bien, inclusive las guerras que emprende. Bien, tenemos un pasaje por ahí en el libro de Crónicas eh, en donde dice, bueno, hay un primer intento de trasladar el arca que termina en fracaso y muerte y pues parece que hubo ahí como un malentendido, ¿no? Entonces resulta ser que David, ya bien posicionado en Jerusalén,
nunca se olvida de Yahvé. Tenían el arca en Hebrón y entonces pues solicita que sea trasladada a Jerusalén. Sin embargo, no se llevan a cabo todas las normas litúrgicas y entonces una persona que la llevaba pues fallece, ¿no? Por no obedecer todos los ritos que tenían que seguir para pues trasladar algo tan importante para ellos como era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza pues era esta caja, este baúl con sus agarraderas para ser transportada. La tapa se le conoce como el propiciatorio, que era la parte de arriba, y tenemos pues dos querubines, uno enfrente de otro, ¿no? Este era el lugar del encuentro en el propiciatorio donde Moisés, cuando estaba en el Sinaí, pues recibía la inspiración de parte de Dios, recibía esa comunicación directa de parte de Dios. Y bueno, pues este es el arca que contenía, pues contenía las tablas de la ley, contenía un poco del maná, y bueno, pues por eso era tan sagrado para ellos, ¿no? Era un objeto de culto, un objeto sagrado para ellos, porque representaba pues a Yahvé mismo, ¿no? Que era que se había revelado a través del maná y a través de las tablas de la ley. Bueno, entonces, ¿cuál fue el error? Pues que nada más la transportaron así, ahí se ve que una carreta va con una persona y fallece, ¿no? Por no seguir el orden. Parte de la liturgia, y bueno, en hebreo también, como que la liturgia, todo tiene que ver con la palabra orden, y aquí hay un desorden, ¿no? Entonces, toda la liturgia tiene un orden, incluso desde los judíos tenían su propia liturgia y tenían una lista y tenían bien estructurado todo lo que se tenía que hacer durante el culto, ¿no? Se le llama seder, en hebreo seder es orden, la lista del orden. Incluso cada ceremonia, cada fiesta litúrgica tiene su propio orden o seder, que es la lista de lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, aquí hay un pasaje ahí, pues no sé, un pasaje nos dice: el fracaso ocurrió porque no se respetaron las normas levíticas. Dios exige que el culto se realice conforme a su voluntad, no a la improvisación humana, y el desorden en el rito refleja un desorden en la relación con los sagrados, ¿no? Entonces, como que la intención era buena de llevar el Arca de la Alianza a Jerusalén, pero la forma no fue la correcta y entonces, pues parece, se entiende como que Dios no está de acuerdo en que no se respeten esas normas litúrgicas, ¿no? Bueno, eso es en el 3, en el 13. En el 15 y 16 tenemos a David como un sacerdote de la alianza. David se viste de lino y se pone a danzar, ¿no? Eh, Cuando ya va a entrar el arca de la alianza a Jerusalén. Y bueno, pues al verlo, aunque él no era sacerdote, pero al verlo vestido de lino, él se pone como si fuera sacerdote, apoyando, impulsando el culto, la liturgia dentro bueno, todavía no tenían templo, ¿verdad? Pero en el lugar donde lo iban a poner, pues se ve a un David contento, tocando, ahí se ve en la imagen, tocando el arpa, danzando, y pues los sacerdotes acompañados, pero liderados aquí en este caso por David. El segundo traslado ya es exitoso gracias a la purificación y el orden. ¿Cuál es la lección? Bueno, David no actúa como dueño del culto, sino como su primer servidor. Y los levitas son purificados y restituidos en su función, y el poder auténtico se ejerce en la obediencia y la alabanza. Bueno, entonces el autor cronista ve cómo la liturgia, el orden, el culto va a ser como el centro a partir del cual se puede reconstruir todo el pueblo de Israel y puede retomar su identidad como pueblo-nación, siempre en humildad y alabando y dando gracias a Dios por todo lo que les ha regalado, ¿no? Entonces,
el culto y la liturgia toman un lugar importante, central, para poder retomar su camino. Tenemos una profecía de Natán, no sé si se acuerdan, si no ahorita la vemos. ¿Cuál era la profecía de Natán? Y esto, eh, pues lo vemos tanto en la historia del Deuteronomista como en la historia cronista, ¿no? Ahorita vamos a ver las dos citas. Incluso nos puede servir como para comparar esos dos paralelos y ver lo que mencionábamos hace un momento, cómo eh, son textos tan iguales que podría uno pensar que uno servía como precedente del otro, como fuente del otro. Ahora, en descarga de, bueno, ok, vamos a ver entonces cuál es esa profecía de Natán. Dice aquí que el énfasis no está en el edificio de piedra, sino en la promesa mesiánica y que la fidelidad de Dios sostiene la historia incluso cuando el rey ya no está presente. Esta promesa es el ancla de la comunidad posexílica. Ok, bueno, vamos a ver estas citas. Aquí dice Primera de Crónicas 17. Vamos a ver aquí. Dice, morando ya David en su casa, dijo a Natán, profeta, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de la alianza de Yahvé está bajo pieles. Respondió Natán a David, haz todo cuanto tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Versículo 3. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos. Vete y di a mi siervo David, así dice Yahvé, no serás tú quien me edifique casa para que habite yo en ella, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, ¿ha dicho acaso alguno de los jueces de Israel, los que les mandé me apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Di pues ahora esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He eliminado a todos tus enemigos de delante de ti y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como al principio y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi amor como le aparté de aquel que fue antes de ti. Yo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Bueno, esto es lo que dice la Biblia en Cronistas. Eh, Como un ejercicio, podrían hacerlo, lo pueden hacer de tarea, a lo mejor comparar este texto con 2 Samuel 7 para ver cuáles son las diferencias, ¿no? Cuando el rey se estableció en su casa, Yahvé le concedió paz a todos sus enemigos a su alrededor. Dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca habita debajo de pieles.
Bueno, por ahí va la línea, ¿no? Entonces vemos cosas muy parecidas y cosas que a lo mejor no están tan parecidas. Pero bueno, ¿cuál es la gran promesa de, de Israel, de Yahvé a, a David en esta? ¿Cuál es la gran profecía que vemos escondida en este texto, ¿no? Lo más importante de este texto es, dice, yo le estableceré en mi casa y mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Yo creo que 17:14, este 17:14 es el que podemos resaltar o subrayar, ¿no? La promesa de Yahvé. ¿Qué es lo que dice esta profecía? Bueno, primero David le dice a su profeta Natán, le dice, oye, pues yo veo que ya estoy aquí en mi palacio y pues Yahvé está ahí en una tienda, ¿no? Una tienda de campaña. Quiero construirle una casa, él se refiere a una casa, un templo, a Yahvé. Natán le dice, pues haz lo que te dicte tu corazón, este, sabe que tiene la bendición, entonces pues adelante. Pero en sueños o en revelación, Dios se le aparece a Natán y le dice, esto es lo que le tienes que decir a David. Y entonces se le aparece, bueno, ya, y viene ese texto, ¿no? Dice, ¿tú me quieres construir una casa a mí? No, tú no me vas a construir una casa a mí, yo te voy a construir una casa a ti. Y refiriéndose a una casa no a algo físico, sino en este caso ya se refiere a algo como una dinastía, ¿no? Casa también es sinónimo de dinastía, linaje. Y entonces le dice que le va a dar un linaje o una dinastía que va a durar eternamente, ¿no? Creo que esa es la gran profecía que Dios a través del profeta Natán le dice, yo te voy a dar una casa que va a durar eternamente. Esa es la gran profecía o ese es por qué es tan importante la genealogía, porque está esa promesa de que un descendiente de Jesús va a gobernar, va a reinar y esa dinastía va a permanecer eternamente. Nosotros que hemos recibido la revelación, que conocemos a Jesús, que también por medio de los evangelios sabemos que Jesús viene de la dinastía de David, de la casa de David, sabemos y entendemos que esa dinastía es eterna porque bueno, conocemos que Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, va a ser quien va a establecer en quien se va a cumplir esta dinastía y quien va a reinar eternamente, ¿no? Tanto en la tierra como en el cielo. Jesús es rey y ese es el descendiente davídico. Por eso es tan importante que Jesús sea descendiente de David, para que se cumpla esta profecía que estaba escrita mucho tiempo atrás. Desde el punto de vista de Israel, bueno, pues a lo mejor ellos no están pensando en Jesús, pero sí están pensando en alguien que le va a dar continuidad, que su reino no se va a acabar, sino que va a durar pues muchos años, ¿no? Entonces, este, por eso es importante la profecía de David. En estas dos profecías que podemos comparar, bueno, como muchos textos, vamos a ver el paralelismo, pero a través de ellos vamos a ver por qué es importante esta profecía de Natán, porque sabemos que en Jesús se va a cumplir esta dinastía eternamente, ¿no? O para siempre. A lo mejor ellos lo decían nada más como que su reino va a durar muchos años, pero el eternamente le da otro significado, incluso a lo mejor más allá de lo que pensaba el autor escribir, ¿no? Si el autor eh, estaba pensando simplemente que durara muchos años el reino de David, el Espíritu Santo inspira al escritor sagrado sabiendo lo que va a suceder más adelante y entonces habla de una profecía, pero que no solamente en términos humanos o terrenales, sino que habla ya de la eternidad, ¿no? De un reino que va a durar eternamente. Entonces es bien bonita y es bien interesante esta profecía
que se cumple plenamente con Jesús, que es quien va a reinar, pues eternamente, ¿no? Para nosotros Jesús es rey y Jesús reina eternamente, ¿no? Jesús es en quien se cumple plenamente esta profecía, no solamente de que dure muchos años un rey terrenal, sino un rey eterno, ¿no? Habla de la vida eterna y de este reino que también vamos a hacer que reine aquí en la tierra, pero como dice Jesús, mi reino no es de este mundo, es de otro mundo, entonces estamos hablando de un reino eternal, ¿no? O eterno. El reino de Dios y los límites humanos, entonces eh, Dios rechaza que David construya el templo porque es un hombre de guerra que ha derramado sangre. Por alguna razón Dios no permite que David construya el templo. Y bueno, David tenía muchas ganas de construir el templo, lo acepta, pero por voluntad divina Dios le dice que él no lo va a construir, que lo va a construir su hijo, ¿no? Sin embargo, Dios permite que David acumule, de acuerdo a la obra cronista, que David acumule pues, muchos recursos, metales preciosos, cedros, maderas finas, etcétera, y le entrega los planos y todo, le deja todo listo a su hijo para que su hijo Salomón pues pueda ejecutar el plan de David, que era construirle una casa a Dios. Y bueno, pues tenemos ya también en Primera de Crónicas 23-26, tenemos el templo, tenemos ya todo el orden, bueno, no solamente la construcción en el tiempo de Salomón, sino pues toda la organización, los levitas distribuidos en música, en turnos, perdón, que eran los que ofrecían los sacrificios, los músicos, un ministerio bien establecido, los guardianes, los tesoreros, la economía, etcétera. Toda una organización detrás del templo. Eh, y la obra del cronista detalla obsesivamente la estructura del servicio, la liturgia, no es improvisación, es la expresión del orden divino en la tierra, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Bueno, una, remontarse a lo que sucedió en la época de David, pero otra es, pues también que sirva de antecedente para que ahora que vuelven a establecer el culto en el templo, sirva también como de prescripción para que se observe la liturgia tal como debe de observarse en atención y en honor a Dios. Bueno, el ministerio de música, eh, cantos que eleven la oración hacia Dios. Y bueno, pues la teología, ¿no? Una gran confesión, una liturgia de acción de gracias, donde el rey reconoce la soberanía absoluta de Dios, desapego a las riquezas, todo pertenece a Dios y un liderazgo humilde. David se retira confiado el proyecto de Dios, del cual se desprenden cuatro claves teológicas que son importantes para este bloque de texto. Uno es la unidad, habíamos dicho, la unidad de los pueblos que se unen para apoyar a David. El culto, que es la identidad nacional. El culto, que eh, es algo importante, es un pilar importante dentro de la identidad nacional y de la reconstrucción nacional. La preparación, que toda esta organización sirve para generaciones futuras, pero sin perder el piso, ¿no? La humildad de ver un David al servicio de Dios, no Dios al servicio de David. Vemos a David que encabeza las obras de reconstrucción, encabeza las obras del culto, organiza todo el culto, etc. Un David no solo militar, sino también que encabeza las ceremonias y todo lo que está encaminado a Dios, ¿no? Con una fe bien grande y que puede, en todo lo que pueda apoyar el culto, lo va a hacer. Bien, y ya para terminar entonces, pues algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué el cronista presenta a David? Preguntas para reflexionar. ¿Por qué el cronista presenta a David como una figura idealizada y omite sus pecados? Sería una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Por qué lo presenta idealizado, ¿no? Aquí ya no tenemos los pecados de David, sino simplemente una figura idealizada.
¿Qué enseñanza nos transmite el fracaso del primer traslado del arca? Bueno, pues sería otra pregunta que podemos aprender de este texto. ¿Por qué David no construyó el templo y qué nos enseña esto sobre nuestros propios límites, ¿no? A pesar de que David era la figura central, Dios no le permite construir el templo y qué aprendizaje o qué enseñanza podemos sacar de este texto. ¿Y qué relación establece el cronista entre el orden litúrgico y el orden espiritual, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación? ¿Cuál sería la relación entre el orden que debe haber en la liturgia para que repercuta en la parte espiritual del pueblo? Y bueno, ¿cuál es la conclusión? El verdadero liderazgo es aquel que prepara el camino para que otros puedan construir el reino de Dios. Y al igual que David organizó a los levitas, estamos llamados a organizar nuestros ministerios con excelencia y corazón. Bueno, esa sería la presentación. Ojalá que puedan leer todo este bloque en esta semana. Con estas, son nada más claves de interpretación, tómenlo así. O sea, es como resaltar algunos puntitos a los que deben de poner atención cuando realicen la lectura en este ejercicio de lectura. Tarea de semana, si pueden hacerlo, comparen la profecía de Natán tanto en la obra cronista como en la obra deuteronomista. Las citas primera de Crónicas 17, Del 1 al 15. 17:1, ajá, y segunda de Samuel 7:1 también. Segunda de Samuel, 17. segunda de Samuel 7 y primera de Crónicas 17. Hacer el ejercicio, leer los dos o imprimirlos o leer uno o leer una parte y leer la otra, ir comparando, sobre todo si pueden comparar las diferencias y las podemos comparar y compartir la próxima semana. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención, se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, descansen. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana.